Ok. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos las gracias por permitirnos juntarnos. Te damos las gracias porque tenemos la posibilidad de escucharte directamente. Te pedimos por favor que hables a nuestro corazón. Te pedimos que te manifiestes acá con tu palabra. Te pedimos que tu reino se haga sobre la tierra. Te pedimos que vengas pronto. Que te estamos esperando y ansiamos que tú vengas. Te damos las gracias nuevamente, te damos las gracias por la ayuda que le has dado a nuestro hermano para preparar esto y te pedimos toda tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Ya, muy bien. Ahora nos toca entonces comenzar en el capítulo 3 de los Gálatas. Gálatas 3, verso primero. Dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hasta ahí nada más la lectura, y esperamos llegar hasta ahí el verso 10 en el estudio para dividirlo en 3 reuniones en este capítulo, que tiene 29 versículos. Muy bien. Entonces aquí el apóstol Pablo ahora es mucho más directo con los Gálatas mismos. Previamente, en el capítulo 2 habíamos visto el caso de Pedro, cómo el apóstol Pablo se enfrenta a Pedro cara a cara, rostro a rostro, para llamarle la atención por el hecho de promover el judaísmo o el judaizar a los gentiles, levantándose de la mesa de los gentiles y cambiándose a la mesa de los judíos, volviendo, como dice, volviendo a edificar lo que ya había destruido, y por esa causa hemos visto se ha transformado en un transgresor. Entonces, aquí, en el capítulo 1, en el verso 6 y 7, está hablando, lo vimos, relacionado con el hecho de que ellos hayan recibido tan prontamente o se hayan alejado tan prontamente del Evangelio, ¿ya? O de aquel que les llamó por la gracia de Dios para seguir un Evangelio diferente. Entonces él estaba maravillado, ¿ya? Realmente maravillado. Entonces, allí les presenta eso solamente, cómo tan rápidamente llegaron los otros y rápidamente lo escucharon y estaban dejando el evangelio verdadero por un evangelio que es un evangelio distinto. Pero ahora es más directo, mucho más directo, después de haber dado distintos argumentos, entre eso el caso del apóstol Pedro. Ahora es mucho más directo con ellos y procura expresarse de manera que se pueda medir más o menos el tremendo error que ellos han cometido. Y lo hace porque, así como fue grave lo que hizo Pedro, lo enfrentó con palabras duras por el bien de él. Ahora, así como es grave, el hecho de la forma en que se va a expresar con los Gálatas demuestra que es muy grave lo que ellos están haciendo.
Entonces dice verso primero, vamos a ver cómo lo enfrenta el apóstol Pablo. Uno al leer esto piensa, bueno, el apóstol Pablo aquí los va a perder, ¿no? Por la forma de tratarlo. Lo que pasa es que la forma de tratarlo es a nivel de la gravedad del error de ellos. Porque, como hemos visto también en 2 Corintios, el apóstol Pablo no se ocupa de los que traen el error, no se ocupa de ellos, sino se ocupa de poder librar a los creyentes, en este caso a los gálatas, del error, a ellos, le habla a ellos. Al otro los menciona en cuanto al error, ¿verdad? A la doctrina equivocada, a la falsa doctrina que está entrando. Pero su interés son los creyentes, como a Pedro se le enfrentó. ¿Por qué se le enfrentó? Bueno, porque es importante un creyente y es importante. Aquí a los gálatas los trata de manera directa, muy fuerte, para que, para que ellos puedan responder. Entonces hay un interés por los gálatas. Si no le interesara a los gálatas, no les diría absolutamente nada. Pero también está el amor de Dios en este sentido. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios trataba a su pueblo cuando se alejaba, su, cómo ellos eran adúlteros, ¿verdad? Cómo ellos eran infieles y cómo los trata el Señor. Entonces el apóstol Pablo toma la misma forma, pero para ganarlos. Entonces dice, oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué estaban haciendo? No estaban obedeciendo a la verdad. Entonces, ¿la verdad para qué está? Para obedecerla. La verdad no está para pasar de largo, la verdad está para obedecerla. Por ejemplo, el Evangelio está dado a todo el mundo y el Evangelio está prácticamente en todas las naciones, en todo el mundo. Hay naciones en los que todavía el Evangelio no se permite que entre, pero está en general el Evangelio está dado y es una fuente de gracia. El que pasa de largo está en peligro. El que pasa de largo va a pagar, porque el Evangelio ya está. Entonces son responsables de obedecer al Evangelio, pero si no quieren, entonces la fe y la obediencia es importante. Aquí siendo creyentes, la verdad es importante, porque la verdad está, no por estar nomás, sino para obedecerla. Y por eso también nos juntamos, para tratar de entender qué es lo que tengo que obedecer. Eso estamos tratando de entender. Bueno, aquí tenemos el caso de los Gálatas, que nos va a ayudar también para saber qué cosas tenemos que guardar y qué cosas tenemos que obedecer. Oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? Entonces, el asunto es que ellos no estaban obedeciendo a la verdad, lo dice enfáticamente, porque está al final de la frase, de la cláusula, para no obedecer a la verdad. ¿Qué nos fascinó? Entonces, ellos no estaban obedeciendo a la verdad porque fueron fascinados. Esa fascinación, entonces, ¿qué representará? Bueno, esa fascinación ha llegado, ha llegado a representar el hecho de que ellos están no obedeciendo la verdad. Entonces fueron fascinados para no obedecer la verdad. Fueron fascinados para ser sacados de la responsabilidad de obedecer a la verdad. Entonces dice, esa palabra fascinado significa hechizados. ¿Ya? ¿Quién os hechizó? Habla un poco de la idea del encantamiento, ¿eh? Del encantamiento que usan, ¿verdad? Los hechiceros, las brujas, los brujos, el encantamiento, ellos fueron encantados. Entonces, cuando dice, ¿qué nos encantó? ¿Qué nos hechizó? ¿Quién os fascinó? Entonces, el punto es que quienes llegaron ahí, a Galacia, con el error, llegaron con la intención de a ellos hechizarlos, de como tirar así, ya como de encantarlos, así, con la forma de hablar, con la forma de expresarse, de tal manera de a ellos sacarlos de la obediencia a la verdad. Entonces, el trabajo que hicieron fue un trabajo fino. No llegaron así nada más. Ellos pensaron cómo sacarlos a ellos de la verdad. Entonces, aquí hay una obra demoníaca. De todas maneras, hay una obra del diablo. En 2 Corintios dice que ellos son ministros de Satanás, que no son siervos de Dios, sino del diablo. Aquí en el capítulo 2 lo hemos visto, que habla de los falsos hermanos. Entonces, probablemente no son del Señor, son judaizantes que no son del Señor,
guiados, motivados por el diablo y por su poder, y además eh, eh, enseñados por el diablo para, para poder adquirir la forma de llegar a encantar y fascinar a los oyentes. ¿Cómo le hablarían? De tal manera que ellos ahora estaban no obedeciendo la verdad. Entonces, ese es el cuidado aquí en Gálatas con respecto a la doctrina. Nosotros tenemos que obedecer, tenemos la verdad y tenemos que obedecerle, tenemos que plantarnos en la verdad para no ser llevados por fascinación, por encantamiento, por hechizo al error. Y eso estaba pasando con los Gálatas. Entonces dice, y por eso le dice, os Gálatas insensatos. Entonces la palabra insensatos significa irreflexivos. Ellos no estaban ocupando la mente adecuadamente. A ellos lo estaban, lo estaban, y le estaban manejando la mente. Ellos no lo estaban ocupando, estaban controlando su mente con las palabras, con la forma, diciendo, miren, nosotros somos judíos de nacimiento, y el Señor también, y los apóstoles también, y la verdad del Evangelio ha salido desde Jerusalén, y la ley es de Dios, ha sido dada para obedecerla. ¿Cómo nosotros podemos traspasar la ley de Dios? El apóstol Pablo está mintiendo. El mensaje que ustedes recibieron está incompleto. Le falta algo, la ley de Dios, para obedecerla. Y también tiene que circuncidarse, porque ninguno que no se circuncide o se haga prosélito o se acerque a ser judío puede entrar en el reino de los cielos. Y así, pues, ¿cómo lo habrán hecho? Como los curas más o menos, sí, pues ya, de una manera como santa, apariencia de santidad. Entonces dice, esa insensatez, esa irreflexión, ese no poner la mente y establecerse en la verdad, dice que es un descuido que llega a ser pecado. ¿Cuál es el descuido que llega a ser pecado? No usar la mente o la capacidad mental para sacar el mejor provecho. Se dejaron fascinar, se dejaron encantar, nada más. Y no defendieron la verdad y no la están obedeciendo. Yo me acuerdo cuando estaba en un lugar, invitaron a un joven, no creo que sea creyente, a tocar un instrumento, el violín parece. Y estaban todos felices con el joven tocando el violín. Estaban mucho más felices que cuando se enseñaba la Biblia. Estaban encantados porque querían meter la música, querían meter esa cosa que hace que uno las emociones se manifiesten. Yo veía eso. Yo llevaba muy poco tiempo de creyente, pero no era tan tonto tampoco. Y me daba cuenta, ¿a dónde va eso? Después, pocos años después, tenían orquestas, coros y orquestas. Y todo encantado. Oiga, si yo veía a ese joven ahí, yo decía yo, ¿qué está pasando aquí? Y el anciano feliz, el anciano jefe, pues si ahora hay ancianos jefes, pues no hay ancianos que sirven junto con los ancianos, hay ancianos jefes, de hace años ya, pues. Tristemente, totalmente fuera de la escritura, que no corresponde, y lo digo con harta responsabilidad, porque la Biblia nos enseña así, pues no hay ancianos jefes. Feliz. Y yo veía a la otra gente, como si estoy viendo, ustedes han visto a la gente que va al teatro así cuando escucha, a mí me gusta la ópera, todo eso, pero no en la iglesia, po. La ópera, yo escuchaba ópera, todo eso, y en realidad tiene un trabajo bastante fino y que es bonito. Y has visto a la gente como fascinada así con esas cosas. Yo no me fascino, me gusta nomás, me gustaba, por lo menos. Fascinada con eso, así yo veía a los hermanos, los observaba todos fascinados, con los ojos así. Nunca habían abierto los ojos así con la verdad. Nunca habían abierto los ojos así con la escritura, nunca. Y con el cabro, el joven, no es culpa del joven, tocando el violín, estaban todos así con los ojos. ¿Qué te llena el alma? ¿Qué te fascina? ¿Qué llena tu alma?
¿Qué es lo que encanta a tu alma? ¿La verdad o cualquier cosa que traigan los otros? Ellos, por eso a nosotros nos ayudan, porque eran culpables. Pero esta circunstancia nos ayuda a nosotros para no ser ingenuos y recibir cualquier cosa y aceptar cualquier cosa que se le ocurra a uno por ahí. No, querido hermano, lo que tiene que prevalecer es la Biblia, la verdad de la Escritura. Entonces, dice, oh Gálatas irreflexivos que no pensaron, que no consideraron, que se se dejaron llevar por el error. Eso es lo que pasó. Dice, ¿quién nos hechizó? ¿Quién? Aquí cuando habla de quién puede ser cualquiera, pero lo más probable es que aquí el apóstol Pablo dentro de él esté pensando que esta es una obra del diablo y no se dan cuenta. Esta es una obra de Satanás y no se dan cuenta. Es verdad que usa a los hombres, a los judaizantes, pero esa es una obra del diablo. Por eso dice, ¿quién nos fascinó? El diablo está detrás de esto. En el encantamiento, en el hechizo, en la fascinación, en el control de la mente. Dice, para no obedecer a la verdad, es el resultado fatal de esa fascinación. El resultado fatal de ese encantamiento, de ese control, es que es para no obedecer a la verdad. Aunque ese término no aparece en el original, pero se sobreentiende. Acá en la Biblia que tenemos la agregan, ¿verdad? Pero no está en lo original, pero en el fondo se sobreentiende, porque lo fascinaron hacia otra cosa. Después dice, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, ellos tenían una claridad que ahora había sido oscurecida por la fascinación. Entonces pusieron delante esa cosa que le estaba fascinando, donde lo estaban arrastrando, lo estaban llevando al error. Y el punto es que el apóstol Pablo aquí quiere recordarle, aquí lo que está haciendo lo está retando, pero le quiere recordar con gracia, con dureza, pero con gracia recordar lo que ellos tienen y de dónde lo recibieron. Pero aquí lo que está expresando por primera vez y que debe ser el tema de que estaban rebajando la obra de la cruz de Cristo. Estaban rebajando la obra del poder de Cristo, estaban rebajando la verdad de la presentación de Cristo delante de ellos. Entonces, de manera un poco directa o indirecta, el apóstol Pablo está presentando más o menos cuál era el tema que estaban trastocando y que lo estaban dejando en segundo plano, para poner en primer plano lo que, lo que es solamente una cuestión sentimental, po, y nada más. Y aquí tiene que ver con el hecho de hacerse judío, de guardar la ley y de circuncidarse. Mire, vamos al capítulo 6. Veamos el verso 12, 6:12, de este mismo libro. Gálatas 6:12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Sabe lo que estaba pasando? Que los gálatas ya se estaban dejando circuncidar, los gentiles, los gálatas gentiles se estaban dejando circuncidar, ya estaban empezando. Ya estaba empezando a guardar la ley y a circuncidarse, a dejarse circuncidar. Después dicen, verso 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Son mentirosos, son falsos. Pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Simplemente ir buscando prosélitos judíos, nada más, nada más. Robar, robar creyentes y hacerlos judíos. Robarle a los creyentes el gozo de la verdad. Robarle a los creyentes el gozo de la cruz de Cristo, del cual vimos en el verso 20 del capítulo 2. Dice así, vos Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad? Ya dijimos que eso no aparece, pero ayuda a entender el tema. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado.
Entonces, el apóstol Pablo, cuando fue a los Gálatas, junto con Bernabé, en el primer viaje misionero, él le presentó claramente, dice, a Jesucristo crucificado. Entonces, le presentó claramente que la fuente de poder, de gracia y de salvación era Cristo crucificado y que no necesitaban absolutamente nada más y que eso era suficiente. Y ahora no, po, le están diciendo que no es suficiente, le está diciendo que falta algo y ellos lo están aceptando. Y esa es la fascinación de hacerse judío, de hacerse como Cristo, que era judío. Yo me acuerdo, ya, eh, la gente decía, uy, tengo la edad de Cristo, decía, 33 años y se ufanaban, tengo la edad de Cristo. ¿Y qué importa que tenga la edad de Cristo? ¿Qué importa eso? Y los católicos se fascinan con eso. Yo escuchaba eso y yo lo encontraba, oh, decía, no, pues ya. Pero ahora uno piensa, ¿y qué significa eso? O sea, si no tiene el Evangelio, si tiene 33 años, o van a cumplir 33 años y no tiene el Evangelio, ¿de qué les sirve, po? Entonces aquí ellos tener la ley, ser judío, ser como el Señor, esa seguramente era la fascinación. Ser como los apóstoles, tomar una nacionalidad como los apóstoles. Oh, no les servía de nada. Entonces, dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. Lo vieron, el Evangelio. Y aquí, cuando dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente, es como presentar en un lienzo, ya más o menos así. Por ejemplo, a veces se usa el, el, el cuadro Los dos caminos, los dos destinos, un lienzo que ayuda, ¿no es cierto? Gráficamente, eh, audiovisual, al escuchar y al ver, ayuda, ¿no es cierto? Para entender mejor. Bueno, aquí no había un cuadro, pero fue tan claro que es como si hubieran puesto un lienzo delante de ellos con toda claridad, no había ninguna duda de la presentación que se había hecho delante de ellos. Entonces dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente, ¿ya? Es decir, exhibido públicamente. Y dice, entre vosotros como crucificado. Entonces, lo que Pablo está diciendo, si vosotros volvéis a la ley, esto lo niega. La cruz no va a tener poder en vosotros. La cruz los salvó. La cruz salva, lo hemos presentado. Que lo único que salva es la fe en Jesucristo y en su obra en la cruz del Calvario. Y si vosotros os volvéis a lo otro, el poder de esto, aunque no van a perder la salvación, el poder de esto lo van a perder. Porque la cruz tiene poder no solamente para la salvación, como decía Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, la cruz de Cristo sigue teniendo poder en la vida de la persona que ha creído. Y ese poder ellos lo van a perder, porque no es solo salvación. Por eso en Romano habla de la justificación, ¿ya? O de fe en fe, de la justicia de fe en fe. Es decir, la fe para salvación, pero la fe sigue operando en la vida del creyente para santificación y para vivir en poder. Entonces el apóstol Pablo aquí no está diciendo que ellos van a perder la salvación en ningún modo, pero sí van a perder el poder, o sea, van a perder la posibilidad de una vida poderosa en Cristo y para poder ser testimonio a los demás. Y además que ellos después van a empezar a enseñar el error. ¿Cuántos lugares hay que dicen que si uno se bautiza es salvo? Los bautistas bautizan y bautizan. Y otras doctrinas pentecostales, por ejemplo, bautizan y bautizan gente y meten al agua, meten nomás, puros piqueros nomás en el agua. Y tienen piscinas grandes para tirarse piqueros. ¿Y de qué les sirve eso? Y le hablan del Señor, sí, pero el bautismo salva. Bañan a los que pueden, a los ilusos. Son inconversos, claro. Pero a los gálatas, ¿qué iban a enseñar después? Que tienen que guardar la ley para ser salvos. Es lo mismo que son los mismos errores que han entrado. Quizás el tema es distinto, aunque algunos sí tienen ese tema todavía, de guardar la ley para ser salvos,
Entonces, uno dice, bueno, si el apóstol Pablo no se ocupa de este tema, va a tener a los Gálatas, no sé, metodistas, de ese tipo. ¿Cómo se llaman estos? Los sabatistas, todo eso, que guardan la ley, estar entre la ley y el evangelio. Algunos son salvos, pero la mayoría no. Entonces, el apóstol Pablo, ¿por qué se cuida de esto? Porque en el fondo ellos tienen que guardarse y nosotros también para dar a conocer el evangelio correcto, para predicar el evangelio correcto, para que nuestra vida sea una vida de santificación. Porque si nuestra vida la procuramos cumpliendo la ley, lo único que va a llamar es al pecado y a la inmundicia y al error. Entonces dice, verso 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando, hizo, cuando dice esto, solo quiero saber de vosotros, ¿ya? Quiero aprender de vosotros, quiero que me lo expliquen, quiero que vosotros me expliquen a mí, que me enseñen ustedes, a mí. Porque en el fondo quiere que ellos le expliquen qué pasó. En este caso, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo recibieron el Espíritu? Se parece más a la pregunta que le hace el Señor, ¿ya? Que le hace el Señor a los fariseos, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de la tierra? ¿Ya? Más o menos así. Explíquenme, respóndame y yo responderé con qué autoridad hago estas cosas. Pero aquí la pregunta son preguntas retóricas, ¿ya? En un sentido que llaman a una respuesta, positiva o negativa. Entonces, ¿qué dice? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? No, si ellos habían recibido el Espíritu, eran creyentes. Pero ahora le está diciendo, bueno, explíquenme. ¿Recibieron el Espíritu, verdad? Sí, lo recibimos, dicen los Gálatas. Ya, ¿cómo lo recibieron? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Y tienen que pensar. Ya, miren, los Gálatas ni siquiera conocían la ley. La mayoría era gentil, no conocían la ley. Nunca les fue dada la ley a ellos, les fue dada a los judíos, con un propósito distinto, una función distinta. Entonces a ellos nunca le había llegado la ley, nunca habían recibido la ley y nunca se le ha mandado que guarden la ley a los gentiles, jamás. ¿Qué es lo que están haciendo ahora los judaizantes? Entonces le pregunta, para que ellos reflexionen, para que ahora sí usen la mente, pero ahora sí usen Hola. para que ahora sí usen la cabecita, po, usen el cerebro, po, para que ahora sí la usen. Y les pregunto, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Es decir, como resultado de las obras de la ley, ¿o lo recibiste por el oír con fe y decir cuando creísteis por medio de la fe, caracterizado, inspirado por la fe? ¿Cómo recibiste el Espíritu? Bueno, la respuesta es clara. Ellos tienen que reconocer, por eso la pregunta que hace el apóstol Pablo aquí, la primera pregunta es pero así, pero al clavo, al centro. Sabiduría divina para escribir, sabiduría de Dios para poder hacer reflexionar a los Gálatas. Querido hermano, hermana, ¿cómo recibiste tú el Espíritu? ¿Lo tienes? ¿Cómo lo recibiste? ¿Portándote bien? ¿Ah? ¿Siendo buena persona? ¿Tratando de no pecar? ¿Cómo lo recibiste? Y si lo recibiste así, ¿por qué después vas a vivir tratando de portarte bien? Si nunca el Espíritu lo recibiste así. Hay que seguir en el camino, en el tránsito del Espíritu. Miren, hay un texto ahí que dice así. Ay. Verso 25 del capítulo 5. Verso 25 del capítulo 5 de Gálatas. Oiga, si Gálatas usted lo lee así, es una tremenda, toda la Biblia es una unidad, pero es una tremenda unidad, Gálatas, y uno va entendiendo más y más de por qué él está haciendo estas preguntas y después como que él empieza a explicar, ¿ya? A explicar
la realidad de los creyentes. Mire, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no por la ley. Entonces, la pregunta que hace allá después empieza, la desarrolla y la explica en los capítulos siguientes, que mediante vamos a ir viéndolo. Entonces dice, si vivimos por el Espíritu, es decir, si hemos recibido vida por el Espíritu, si eso es así, andemos, es decir, conduzcamos nuestra vida por el Espíritu de la misma manera, o también por el Espíritu. No busquemos otra forma. Entonces nosotros, hermanos, no tenemos que buscar otras formas para conducirnos, para vivir. La única que ha sido dada es por el Espíritu. Para eso nos ha sido dado el Espíritu. Entonces la pregunta así directa, de primera, dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley, es decir, como resultado de guardar la ley? ¿O por el oír con fe, es decir, como resultado por haber creído el mensaje? ¿Cómo recibiste el Espíritu? Entonces la respuesta es clara. Y ellos tienen que recordar para no, para salir de, porque ya están metidos bien en el fondo del error, para salir del error. Po. Nosotros, si es que estamos en ese hoyo, también tenemos que salir de ahí, porque nunca hemos recibido el Espíritu por guardar la ley o por cumplir cosas, sino solo por la fe, por haber creído el mensaje. Entonces la respuesta es esa. Los Gálatas decían, por oír el mensaje, oh, pucha que estamos mal. ¿Ya? Si responden así, bueno, está haciendo efecto la pregunta retórica del apóstol Pablo tan bien efectuada. Y eso es lo que él quiere, volverlos a la realidad espiritual, a lo que ellos tienen. Versículo 3. Tan necios sois, la misma palabra del verso primero. Tan necios sois, o sea, lo trata fuerte, ¿ya? O sea, no tenéis cerebro, no piensan, no consideran, no reflexionan. ¿Son un palo? ¿Son un fierro? ¿Qué son? Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces, esta pregunta retórica es el apóstol Pablo conociendo bien, ¿ya? Entendiendo bien el método del judaizante, que claro, reconoce la cruz de Cristo, reconoce la fe en Cristo, pero ahora le dice que dice, vais a acabar, esa palabra acabar significa perfeccionar, vais a perfeccionaros por la carne. Entonces, ellos decían, sí, está bien, pero ¿cómo vosotros va ahora a ser más santos, más perfectos en su vida espiritual? Por la ley. Po. La ley es dada para eso, para santificar, para perfeccionar. Es lo que decían los judíos. Es el error. Y como el apóstol Pablo entiende lo que ellos están diciendo, aquí les tira esta pregunta para que ellos ahora puedan darse cuenta que una cosa no puede ir junta con la otra, que chocan totalmente. Y esto para nosotros también. Entonces dice, ¿tan necios sois? La pregunta, mire, se puede decir, ¿es posible que lleguéis a ser tan necios? ¿Es posible? ¿Hasta dónde puede llegar la necedad? ¿Hasta dónde puede llegar la tontera? ¿Hasta dónde? Eso se está preguntando el apóstol Pablo, pero ¿hasta dónde? Pablo reconoce que los otros tienen la capacidad de encantar, de fascinar, la tienen. Pero también no niega, y aquí lo expresa, la tremenda responsabilidad que los Gálatas tienen y la tremenda verdad que están abandonando. Y además que ellos han sido enseñados correctamente. ¿Tan necios sois? O sea, ¿es posible que lleguéis a ser tan necios? Comenzando por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, yo creo, recibo el espíritu, dejo las cosas y ahora me voy a la ley, así. Ahora me voy por la cuenta mía, ahora tengo que tratar de vivir bien, de ser buen cristiano. Y hay muchos creyentes que están viviendo así. Y usted los ve sentados en las bancas, en la asamblea.
y que viven así y no entienden nada del Espíritu de Dios, no entienden nada del perfeccionamiento espiritual, de la santificación, nada. Y usted lo ve sentado ahí en la cena incluso, pero no entienden ni una cosa, querido hermano, no entienden nada, son creyentes, no han pecado. No, no estoy hablando de eso. Está bien que estén en la cena, pero están sentados allí, en las reuniones y en la cena, sin entender nada de estas cosas, nada. Qué tremendo, ¿eh? Bueno, yo lo digo esto para que nosotros podamos darnos cuenta, porque nosotros podemos hacer exactamente lo mismo si nosotros somos débiles. Por eso uno lo dice de esta manera para que podamos entender esta doctrina tan importante. Y cómo el apóstol Pablo lo trata de una manera tan dura, porque realmente el llegar a tratar de perfeccionar por las obras de la ley o por medio de mi esfuerzo es un negar la verdad, es un negar. Dice, tan necios sois, ¿podéis llegar a un nivel de necedad tan grande? Hermano, Habiendo comenzado por el Espíritu. Comenzaron con el Espíritu. Comenzaron por el Espíritu. hermano, Sí, Johnny, por eso hay que agradecer al Señor Jesús, porque en el desierto nosotros, yo creo que por mi parte, a mí ya el diablo me hubiera dado vuelta al tiro, porque uno es tentado y débil y es muy limitado uno para pensar. claro, claro, pues por eso pero cuando uno entiende la doctrina, por mucho que si aquí aquí no hay nadie intelectual, creo, hermano, y ser intelectual no sirve de mucho tampoco. Y el punto aquí es que yo lo entienda y lo crea. Y cuando lo entiendo y lo creo, no va a ser tan fácil que me den vuelta. No va a ser tan fácil que me den vuelta. Cuando yo guardo esa verdad, no va a ser tan fácil que me den vuelta. Los Gálatas están siendo volcados, lo están dando vuelta. Entonces, por eso, nosotros, siempre uno dice, tiene que agradecer estas circunstancias de los hermanos al principio, lamentablemente, acontecieron porque nosotros somos iguales. Somos iguales. Aquí no vamos a acusar a nadie, ni vamos a acusar a los hermanos que he mencionado, que están en la cena y no entienden nada, porque en el fondo somos todos así. El problema es que los hermanos tienen que tratar de entender, po, de progresar en el entendimiento de la palabra de Dios, po, y muchos se conforman simplemente con ir a la iglesia y nada más. Y esa es una responsabilidad. No nuestra debilidad, nuestra debilidad está ahí siempre presente, pero la responsabilidad es otra cosa, de entender, de buscar la escritura. Dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, es decir, vais ahora a perfeccionaros por la carne. Miren, hay una nota aquí que tengo, dice, y solo pensad en esto, los falsos líderes a quienes estáis empezando a seguir, ¿ya? Los legalistas, etcétera, le han dado un nombre a ese proceso destructivo. Lo llaman siendo perfeccionados. Es decir, aparentemente lo que dice aquí el caballero aquí que expresa esto es que los judaizantes le están diciendo a ellos, y es así, vosotros debéis ser perfeccionados, y esto solamente por la ley. Y los gálatas están creyendo. ¿Ya? Entonces, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, es decir, ser perfeccionados por la carne. Nunca ha sido así, nunca ha sido así. Por eso lo hemos dicho, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra, ¿verdad? La santificación es por la verdad, por la palabra. Y el Espíritu de Dios ha venido a santificar nuestra vida también. A eso ha venido. El Espíritu de Dios ha venido a hacer la obra de recordarnos, ¿verdad? De enseñarnos la verdad y para santificarnos a través de esa palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No solo para salvación, sino para santificación. Y el método es el mismo, el Espíritu de Dios a través de su palabra. Nosotros no podemos avanzar nada por nuestra fuerza para la santificación. Miren, veamos allá me parece que en Colosenses. Esperen un poquito, a ver. Lo voy a buscar.
Veamos en Colosenses, ¿ya? El capítulo 2 de Colosenses. Veamos el verso 20. El capítulo 2, verso 20. Dice, pues si habéis muerto con Cristo, en Gálatas habla de la crucifixión, de la presentación de la crucifixión del Señor, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo? Bueno, que yo no vivo en el mundo, no. Lo que pasa es que aquí está diciendo como si fuéramos del mundo, cuando previamente en Filipenses, antes de este libro, habla que somos ciudadanos celestiales. Estamos, pero no somos de acá. Entonces dice, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni guste, ni a un toque? ¡Ay, no hagan nada de eso! Ya, más o menos así. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, la ley. Cosas que todas se destruyen con el uso, no tienen ni un poder. Verso 23. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. ¿Ya? Hay personas que son ascéticas, ¿ya? Que ellos tratan duro el cuerpo, se cuidan, y religiosos también, pues, y que no entre nada malo en la comida, y incluso cuidarse, hacen ejercicio y ya, mil cosas. El ejercicio es bueno, pero ellos lo hacen ya. Y además de cuidarse, de qué decir, que no tocar, ya, etcétera. Se cuidan. Dice, verso 23, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, los ascetas, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen poder. La ley no tiene poder contra los apetitos de la carne. Lo hemos dicho, todo lo contrario, los anima. No tiene poder contra, los anima. Entonces dice aquí, verso 3, capítulo 3. Tan necios soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Dónde se ha oído eso? Que por la carne se perfecciona y se santifica por la ley. Cuando dice por la carne, está hablando de guardar la ley, ¿ya? Por medio de un poder de la capacidad humana. Verso 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Mire, aquí dan dos formas de interpretación, ¿eh? Una, una es que la palabra padecido se puede traducir experimentado también, ¿ya? Padecer o experimentar. Entonces, algunos dicen que puede ser de manera positiva. Por ejemplo, tantas cosas habéis experimentado en vano, si es que realmente fue en vano, es decir, todas las gracias del Espíritu Santo, el poder de la vida espiritual, el poder del Señor en la vida, etcétera. ¿Ya? Eso, a través de la palabra, a través de los dones estáticos, porque primero los Corintios está hablando de los dones estáticos, pero los Gálatas también tenían eso. Lo que pasa es que lo enseñan primero los Corintios, pero los Gálatas también eran enseñados a través de los dones estáticos. Entonces, todo eso ellos estaban gozosos, ¿ya? Entonces, por un lado, viendo lo positivo, significaría que tantas cosas habéis experimentado en vano, tantas cosas del Señor, tantas cosas del Espíritu de Dios, tantas cosas por la palabra de Dios, que has tenido gozo y has sido lleno tu alma, y Dios te ha llenado con su Espíritu, si es que realmente fue en vano. Y por otro lado, algunos eh, lo expresan como algo que negativo. ¿Ya? ¿En qué sentido negativo? Tantas cosas habéis padecido en vano, es decir, por causa de la cruz de Cristo, haber sufrido, padecido por causa del testimonio de la cruz de Cristo. Entonces, si ellos sufrieron eso en vano, ahora se van a salir de ahí y van a guardar la ley para no sufrir más por la cruz. Eso está diciendo en la parte negativa, que no sé por cuál, ya, las dos pueden ser, ya, pareciera que fuera más lo negativo, pero las dos pueden ser. Es decir, la experimentación de las verdades, de las glorias, de los gozos, y también el otro, el padecimiento por causa del Evangelio. Las dos cosas pueden ser, si es que realmente fue en vano. ¿Ya? Entonces, los líderes judaizantes
era lo que estaban imprimiendo en sus mentes. ¿Qué cosa? Que todo eso había sido en vano, que si no guardaban la ley, tanto gozarse por el Evangelio como sufrir por el Evangelio era en vano. Le estaban diciendo eso. Y el apóstol Pablo ahora está tratando de decirle lo contrario. Te habéis gozado en la verdad o habéis sufrido por la verdad todo este tiempo. ¿Y fue en vano? ¿Recibiste al Señor y has dado testimonio del Señor? ¿Fue en vano? ¿Recibiste al Señor, habéis gozado con las cosas del Señor, su palabra, su espíritu, su verdad, la comunión de unos con otros en el Señor? ¿Y eso fue en vano? Cualquiera de las dos cosas. Dice, aquel pues que os suministra, verso 5, el Espíritu y hace maravilla entre vosotros. Otra pregunta retórica. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Generalmente las preguntas retóricas merecen una respuesta negativa o positiva. Aquí merece una respuesta de acuerdo a las dos posibilidades que él coloca, que son lógicas, y que la lógica es que la respuesta siempre es por la fe. Pero él quiere recordarle, porque ellos están procurando ponerse bajo un sistema de obras y no mantenerse en la fe. Entonces dice, aquel pues, ¿quién es aquí? El sujeto, Dios. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o el oír con fe? Entonces está hablando de las maravillas que hace entre ellos, de los milagros, de las maravillas. Entonces probablemente, siendo así, el verso 4 tenga que ver con las cosas que el Señor manifiesta, su gracia, su poder, ya las maravillas que muestra, entregando la palabra a través de los dones, etcétera, y todo el servicio, la liberalidad, el servicio, el ministerio, la entrega para el bien de los creyentes y de aquellos que no conocen al Señor. Bueno, esto podría significar que el verso 4 está hablando de esas cosas y no de los padecimientos por causa de la cruz, aunque las dos son verdad. Entonces dice, aquel pues que os suministra el Espíritu. El Espíritu es de Dios y todas sus obras y sus poderes son suministrados por el Señor. Y esta palabra suministrar habla de aquello que se da para un servicio de manera suficiente. Y viene del caso en el antiguo, de aquellas obras de teatro que se hacían, y había uno que suministraba todo lo necesario para que se hiciera esa obra y que nada faltara. Todo el lugar, pagar todos los elementos, la vestimenta y todos los elementos para presentar la obra. Ese era el que suministraba, ese era el que da, esa es la palabra, ¿ya? Entonces, pero la palabra es suministrar de manera suficiente, de manera total, sin que nada falte. Esa era la idea del uso de la palabra. Aquí el Señor suministra el Espíritu y a través del Espíritu suministra todo lo necesario, es decir, no falta nada. Pero los Gálatas, al aceptar esta intención de los judaizantes, están diciendo que lo de Dios no es suficiente, que nos falta algo. Y eso, querido hermano, ese término cuando dice, está bien Dios, pero falta algo, la iglesia se va a pique. Cuando una iglesia dice eso, cuando los hermanos que están delante del pueblo de Dios dicen eso, sí, pero falta algo, nos falta algo, no es suficiente lo que Dios nos da, esa iglesia se va a pique. Se vuelve denominacional, humanista, mundana, lo que sea, se va a pique. Cualquier iglesia, querido hermano. Lento o rápido, se va a pique. Porque no reconoce la suficiencia de la provisión divina por el Espíritu. Si lo único que necesitamos es el Espíritu, porque aquí esa palabra suministrar expresa que da y suministra como el hombre de dinero que da todo, pasa todo lo necesario para que se haga la obra de principio a fin y que no falte nada. Así Dios, por su Espíritu, suministra y entrega y provee todo lo necesario. Es decir, ¿qué estamos tratando de decir? ¿Qué está diciendo Pablo? Que la vida del creyente de la iglesia
solamente necesita la obra del Espíritu de Dios, porque a través de él Dios provee todo lo necesario. Por eso que las iglesias que son guiadas por los hombres mueren, o no son poderosas. Pero cuando los creyentes, los hermanos que están delante del pueblo de Dios, permiten la obra y la dirección del Espíritu de Dios, la iglesia es otra, es una iglesia santa, una iglesia poderosa, una iglesia que lleva el Evangelio, que predica, que da a conocer el nombre de Dios con poder, porque el Espíritu de Dios está moviendo desde la cabeza, desde los hermanos que son los padres, los pastores, lo que sea, y eso es llevado a la iglesia, porque procuran entregar el ministerio necesario, procuran entregar la palabra necesaria para que la iglesia tenga poder. Pero cuando eso se desconoce, como aquí los Gálatas estaban en ese pie, ya la iglesia pierde poder totalmente y se vuelve carnal y empieza la obra de la carne y el diablo a hacer su trabajo. No busquen muy lejos, querido hermano. Una iglesia carnal débil que no predica, que no crece, que no madura, es porque no está reconociendo la suficiencia del Espíritu de Dios, por medio del cual Dios provee todo lo necesario. No busquen muy lejos. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, todos los dones que el Señor ha dado, que está en 1 Corintios, pero los Gálatas también lo tienen. Los dones, todas las maravillas, todas las profecías, todo lo que da el Señor, todos los poderes. En ese tiempo todavía estaban los dones de poderes, de sanidad, ya de discernimiento de espíritu, todo eso. Era por el Espíritu de Dios. Estaba en ese tiempo, era necesario. Era un tiempo necesario. Pero ahora ya no, pero en ese tiempo sí, que se está desarrollando el cristianismo. Era necesario. Todos esos poderes que seguían a los apóstoles y que estaban en las iglesias de manera temporal, estaban ahí. No solo la maravilla que hacían el apóstol Pablo o Dios a través del apóstol Pablo para que ellos creyeran, sino que ellos mismos habían gustado esas maravillas, esos poderes. Por eso la palabra allí que dice, y hace maravilla entre vosotros, la palabra es ejerce o energiza poderes. Entonces el Señor, a través del Espíritu, ejerce o energiza poderes en medio de ellos. Algunos traducen, piensan, en ellos, o sea, entre ellos, en ellos, o a ellos por medio de otros. O sea, las maravillas que seguramente al principio trajeron los apóstoles, ¿verdad? Y presentaron las maravillas de Dios, ya incluso pues, las señales, porque el apóstol Pablo habla de las señales y maravillas que el Señor permitió presentar delante de ellos, en las que ellos están viendo ahora entre ellos y en ellos mismos. Y todas son por el mismo espíritu, si no necesitamos más, no necesitamos otra cosa. Ellos tampoco necesitaban otra cosa. Cuando tú lees, estudias la Biblia, ¿quién te habla? ¿Quién te llena? El espíritu. Si esto es una hoja, si tú rompí esta hoja no pasa nada, el espíritu sigue ahí. ¿Ya? Si tú haces tira la Biblia completa, la quema, el espíritu sigue ahí y tú lees la Biblia en otro lado y el espíritu sigue. Si no es la Biblia misma, no es esta cosa misma. Es el espíritu que aplica la palabra de Dios. El espíritu tiene poder, no la palabra misma en el sentido de la letra, de la escritura, de la tinta, sino el espíritu cuando la palabra de Dios, que el Señor ha guardado y ha protegido y nos ha dado hasta el día de hoy, por su espíritu le aplica al alma, al corazón. Es su espíritu el que hace todo. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad humanamente. A menos que lo hagamos humanamente y como sucede, interpreta cualquier cosa. Dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El otro dice, ya, yo aquí, yo creo, me imagino que lo que la está diciendo, estamos dando la hora, estamos harto mal en realidad, ¿o qué? Vamos a responderle al apóstol Pablo aquí.
boca cerrada, boca cerrada. ¿Qué tienen que decir los Gálatas? Nada, po. ¿Qué le van a responder? Está clarito que es por la fe, po, pero ¿qué? La vergüenza, po. Dice, lo hace por las obras de la ley, es decir, por las demandas que tiene la ley o que hace la ley. De esa forma lo hace, por las demandas de la ley. O dice, o por el oír con fe. Porque aquí está hablando ya no del evangelio que recibieron, sino de la vida que continúa. O sea, lo hemos dicho, el evangelio se recibe por oír con fe y la vida cristiana se continúa por oír con fe, seguir escuchando de la misma manera, de fe en fe, dice en Romanos 1:17, de fe en fe. Entonces dice, creyendo el mensaje, un oír inspirado por la fe, caracterizado por la fe, el carácter, ¿ya? Eso es. Entonces dice, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe, es decir, creyendo el mensaje, un oír inspirado por la fe, es decir, ¿quién está obrando allí? El Espíritu de Dios. Verso 6. Ahora el apóstol Pablo les da un golpecito a los judaizantes que piensan que entienden la Biblia, que piensan que entienden bien, que piensan que interpreta bien, le va a dar un golpecito usando a los mismos a los cuales ellos están confiando, ya que la culpa no es de los patriarcas, en este caso Abraham, y incluso Moisés después, pero Abraham más claro en este caso, usa para que los creyentes gálatas puedan entender bien qué pasó con Abraham y que no tampoco le vendan la pomada a los judaizantes. ¿Ya? Y empieza así, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Qué tremendo texto, qué tremendo uso. Tenía todo el Pentateuco para usar a Abraham y usa el versículo perfecto para esta circunstancia. Nosotros a veces queremos ayudar a alguien y no sabemos qué versículo usar, pues. Pero él usa el versículo perfecto, es decir, Dios, Pablo, guiado por Dios, el versículo perfecto para este caso. Entonces dice, así o como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuál era la pregunta? Aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravilla entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Por oír con fe, pues. Y el oír con fe es lo mismo que hizo Abraham, porque dice, ¿cómo? Cuando dice así, en realidad es como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque oyó con fe, por eso. Entonces, está usando el caso de Abraham. Veámoslo ahí en el capítulo 15 de Génesis. Génesis 15, versículo 15. Espera un poquito, a ver. Espera un poquito, a ver. Eh, mm, 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 mm. No eres el... Sí, versículo 6, ahí está. Era un poquito antes. Versículo 5 entonces. 15:5 o 15:4. El Señor se le aparece y le dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Pensando en Eliezer, que era el siervo mayor, seguramente el más antiguo, que era Damaseno, era sirio. Y pensó que él sería el heredero, porque el problema no era él, el problema era Sara, Sara era estéril. ¿Ya? En ese momento el problema era Sara, que era estéril. Después, cuando nació Isaac, el problema era los dos, que Abraham era viejo y Sara seguía estéril. Dice, verso 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Verso 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Qué está enseñando aquí la Biblia? Es que es la palabra de Dios.
Dios le está diciendo algo, es su palabra. Le dice, así será tu descendencia. Dios le está afirmando algo. Abraham puede creerlo o no creerlo, recibirlo o no recibirlo. ¿Cómo reaccionó Abraham? Y creyó a Jehová, y eso le fue contado por justicia. ¿Qué hizo? Creyó, escuchó, oyó con fe, o por medio de la fe, no importa. Pero su oír fue con fe. Escuchó a Dios y le creyó. Y eso le fue, dice, contado, puesto a su cuenta, esa es la palabra, colocado a su cuenta, ¿ya? A su favor, dice, por justicia. Fue declarado justo. Allí fue declarado justo, no antes, sino allí. Entonces, una de las cosas que decían los judíos es que Abraham era creyente porque obedeció cuando Dios lo llamó desde Ur de los Caldeos, porque obedeció cuando le dijo que fuera a la tierra de Canaán, cuando obedeció todos los pasos eso. Y dice que por eso era creyente, por las obras, por haber obedecido y haber hecho las cosas. Miren cómo interpretaban ellos. Y eso era lo que a Dios le llamó la atención. ¡Uy, qué hombre más obediente! ¡Pum! Y lo justificó. ¿No dice eso la Biblia? Él era obediente. Él obedeció a Dios, pero no era creyente todavía. ¿Qué estamos diciendo? Que en el capítulo 12, cuando le da todas las bendiciones, etcétera, todavía. Me parece que no. En el capítulo 15 recién creyó. Recién le fue contado por justicia en el capítulo 15. No por las cosas que él hizo, sino porque oyó y creyó. Entonces los judíos querían imprimir eso en los Gálatas, de que Abraham era un hombre que obedeció la ley de Dios y todo lo que Dios le dijo lo obedeció. Eso quieren imprimir. Si ellos cuando usan algo sacan de cualquier parte para seguir con sus ideas. Pero Dios dice otra cosa y la palabra dice otra cosa y Pablo lo usa aquí de manera sensacional. Así Abraham, es decir, como Abraham, oyendo con fe, creyó a Dios. ¿Qué cosa? Lo mismo ahí, pues. Dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así, y le dijo, así será tu descendencia. Simplemente eso. Y él lo creyó, ¿ya? Lo creyó. Estaba todo en contra. Aquí estaba en contra del asunto de la eh, esterilidad de Sara. Pero cuando tuvieron a Isaac, estaba en contra, todo estaba en contra. Todo. Eso lo expresa Romanos capítulo 4. Entonces dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo fue justificado él? ¿Cómo fue declarado justo? Por oír con fe y por creer a la palabra de Dios, no por hacer como los judíos querían enseñarle a los gálatas. Entonces, el apóstol Pablo no solo le quiere dar vuelta el asunto a los judíos, sino interpretar correctamente para que los gálatas no se equivoquen. Verso 7. Parece que va a llegar hasta aquí nomás, hasta el 7. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No escucho. Ya. Porque los otros le estaban diciendo que los hijos de Abraham eran los que obedecían y guardaban la ley y además se circuncidaban. Pero esto de la declaración de justicia de Abraham fue en el capítulo 15 y la circuncisión fue en el capítulo 17. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Fue antes la justicia. Entonces, los judíos, queriendo embolar la perdilla, engañar a los creyentes gálatas, le dicen tienen que circuncidarse y guardar la ley igual que Abraham. Si la ley ni siquiera existía, si la ley fue dada después, 450 años después, dice el mismo Gálatas. 430 en realidad, me pasé en 20, ya. 430 años después. Algunos dicen 400 porque redondea. Muchas veces la Biblia redondea. Aquí dice 430, que lo más probable que sea eso. Entonces, bueno, tiene ese argumento lo da después, pero aquí dice, creyó y le fue contado por justicia, y la circuncisión fue después.
Entonces dice, sabed. Aquí puede ser un imperativo, es decir, imperativo significa un mandato. Puede ser un mandato, un imperativo, o o un presente, es decir, que debéis saber, que sabéis, que ya lo sabéis, ¿ya? Recordando lo que ya sabían, ¿ya? Son las dos posibilidades. Entonces, el imperativo, que sería un mandato, sabed, sería que demanda una atención especial y comunicando un asunto importante, es decir, saber, ¿ya? Entonces, tiene que atender a esto y además dice, porque esto es importante, tenéis que saberlo. Por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y solo los que son de fe. Por eso Abraham es padre de la fe, porque creyó, no porque hizo, no porque cumplió, lo que trataban de imprimir los falsos enseñadores, los falsos hermanos, los judaizantes. Y el otro saber de la manera como un presente sería, o en indicativo sería sabéis, recordando lo que ya sabían, en indicativo. ¿Ya? Es decir, el indicativo habla de una realidad, de algo que ellos ya sabían. Entonces, puede ser, sabéis, recordando lo que ya sabían. Entonces, si ya sabéis que los que son de fe son hijos de Abraham, eso, para que ellos recuerden. Y lo otro es para que ellos pongan atención, el imperativo, y además se den cuenta que esto es algo importante. Saber, ¿ya? Por tanto, o, o entonces, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué son los de qué fe? De fe, los que han creído, los que son controlados o caracterizados por la fe, los que son de fe, lo que los caracteriza, lo que es su vida, su forma, su ser, es la fe, no es las cosas que hacen, no son las obras, no son. Ahora, Efesios 2:10 dice que nosotros fuimos hechos una nueva creación, ¿ya? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Claro, pero esas buenas obras se hacen en la fe y en el poder del Espíritu de Dios, no en el poder de la carne. Nunca en el poder de la carne. Todas las cosas, las obras que han sido preparadas de antemano, son obras para la nueva creación. Mire, veámoslo, Efesios 2:10. Ya me estoy enojando ya. Ya. Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice así. A ver, veamos 8 en adelante. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, poema suyo, ¿ya? Creados en Cristo Jesús, una nueva creación, no es la primera creación, es la creación que después cayó y pecó. Esta es una recreación, una nueva creación en Cristo Jesús. Somos creados de nuevo, queridos hermanos, no somos los mismos de antes y no tenemos que actuar como antes. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas buenas obras son de la nueva creación, es decir, el que creyó y ahora tiene por habitación el Espíritu Santo y como dirección la palabra de Dios por el Espíritu Santo, no obras de la ley. Entonces dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Sabe que la palabra hijos, el apóstol Pablo, el Señor la usa de manera precisa porque hay distintos hijos? Hay hijos que son los nipí, que son las guaguitas, las que hay que darle mamadera. Están los tecnos, que son los hijos un poquito más grandes, los niños más grandecitos. Seguramente después de destetados, que ya no necesitan papas, pero no son grandes. Pero los hijos aquí, los Dios, los hijos, son hijos maduros. No son cabros chicos, no son guaguas, son hijos maduros. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, hijos maduros, que comprenden, que entienden lo que tienen, que saben lo que tienen. Entonces, cuando dice saber, puede ser un imperativo, que pongan atención, que es algo importante.
O si no, ya sabéis, ya habéis oído de estas cosas. Entonces, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ya lo habéis oído. O si no, oídlo ahora. Entonces, él apunta, o sea, le pega al clavo con respecto a los textos y al tema que usa. Toma a Abraham, de los cuales tanto se jactaban los judíos y los judaizantes, se jactan de Abraham, pero no entienden a Abraham. El apóstol Pablo nos da un buen entendimiento de Abraham y lo usa para la iglesia porque sabe que los judíos están usando a Abraham para engañarlos, diciendo que él había guardado, había cumplido todas las cosas, por eso fue acepto delante de Dios. Jamás fue así. Porque si él no hubiera creído, estaría en el infierno, Abraham. Sí, estaría en el infierno. Con todo lo que hizo, estaría en el infierno, en la condenación. Muy bien, querido hermano. Vamos a llegar hasta ahí el estudio. Disculpen a veces la broma, pero ayudan un poquito para expresar algunas cosas. Muy bien, a ver. Hermano Leoncio, mucho tiempo que no lo hemos molestado. Una pregunta. Ay. Aquí me duele. Ya, a ver. Pero hable mejor, hable. Abra el micrófono. Sí, ¿me escuchan? Hermano, Sí, buenas, ¿me escuchan? se escucha bien ahora. ¿Cortado? No, bien, ahora bien. Ya, sí. Está. No, sí, estoy atento, lo escuché, que había algo que aportar, tal vez necesitaba decirlo. El tema de la fe de Abraham, como decía, que no es por la obediencia que Dios le había dado, ¿no? Porque si él hubiese obedecido así como la ley también puede interpretarse como la palabra de Dios. Dios le había hablado directamente a Abraham diciendo de que saliera de su tierra y de su parentela, que en el capítulo 12 dice así, ¿no? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Pero él salió, pero no salió, fue consigo a Lot, o sea, Lot se pegó al viaje, o sea, Abraham y su señora, entonces ahí ya tenemos de partida una desobediencia. Abraham llevó a su sobrino Lot. O sea, más adelante ya vemos que también la obediencia de él eh, escondió, podemos decir, ante el rey de Egipto, al llamarle a su esposa que era su hermana. Entonces de ahí claramente vemos de que fue lo que él, como dice el apóstol Pablo, por la fe. Por la fe, No por por sus actos. por la obediencia que argumentaba, ¿no? Hay algunos que dicen sí, hay que guardar la ley, hay que guardar la palabra también. Pero en este caso la ley se introdujo después. Entonces Claro. por eso ellos trataban de explicar que lo que Dios le había mandado era específico, lo que él estaba obedeciendo, pero ha pasado por alto hartas cosas, podemos decir más adelante también. Entonces, eso es lo que quería tal vez aportar un poquito, pero la pregunta es, no es que no haya fallado, ¿no? Y así también es como dice, como somos todos los creyentes, igualmente pertenecemos a la familia de Abraham, o sea, eso es por la fe. Claro. Sí, pues si dice después que somos hijos de Abraham, los que son de fe, entonces es nuestro padre en ese sentido. Y si fuera, no, nunca es padre de nosotros por guardar la ley, sino por la fe. Entonces nos alcanza a nosotros en ese sentido. Los que son de fe son hijos de Abraham, eso. Y no los que guardan la ley, que es el error que están tratando de imprimir lo otro. Y Abraham faltó, pero el Señor nunca resaltó las faltas de Abraham, sino su obediencia y la fe. Y la fe está en el capítulo 15. Él era obediente, ¿ya? Con todas sus debilidades propias, pero él creyó en el capítulo 15.
Y eso es lo que resalta, por eso el apóstol Pablo usa tan bien los textos y, y cualquier cosa que le digan a él va a dar la misma respuesta que hemos considerado que él creyó allí. Y lo que él hizo antes no le valió para su justicia, sino que creyó a la palabra de Dios en cuanto a la promesa de que no iba a tener un hijo de su siervo mayor, sino que él iba a tener un hijo y que iba a multiplicarse como las estrellas del cielo. Después dice como la arena del mar. Sí. Bien, Sí, ahí está la misericordia de Dios. Yo creo que la gracia de Dios estaba con él, ¿no? Eso sí. es lo que podemos, No, la él gracia mismo lo corre, dice, ¿no? sí, la gracia corre en toda la Biblia. La gracia corre en toda y la gracia de Dios se manifestó para con él, pues, claro. Sí. Y para con todo el mundo, porque el hecho de Isaac, del nacimiento de Isaac, es la gracia para todo el mundo, porque en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Y tenía que ser en Abraham, no en el siervo, no en el siervo. Y tenía que ser por la promesa, no por la carne, como fue Ismael, sino que fue por la promesa como Isaac. Entonces, al cumplir en Abraham su promesa y su poder manifestado en un cuerpo que estaba ya como muerto, amortiguado, como dicen romanos, y un vientre muerto, que era la esterilidad de Sara, en eso, por su gracia, han sido benditas, son benditas todas las naciones de la tierra. Pero no por guardar algo, sino solamente por la fe, como hemos considerado. Solamente por la fe. Sí. Muy bien, hermano Leoncio. ¿Lo molestamos para orar, Así para es. terminar? Por Oremos, favor. oremos. Nuestro Dios, Padre Celestial, también esta noche nos acercamos a tu presencia y gracias y agradecerte también por todo lo que estamos aprendiendo, nuestro Dios, por tu gracia, por tu misericordia, en la cual nos consideras hijos de Abraham por la fe. Gracias, nuestro Dios, porque nosotros no tenemos ningún privilegio, somos indignos de otra manera, Señor, porque no hay nada que nosotros podíamos hacer para merecer tu salvación. Nosotros solamente somos como aquella mujer que se acercó al Señor diciendo, hasta los perrillos comen de las migajas que caen de sus amos, de la mesa de sus amos. Gracias, nuestro Dios, por amarnos de tal manera que también podemos ver en toda la Escritura tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Y queremos agradecerte, Señor, por el mensaje y también por todos los que estamos conectados para poder seguir aprendiendo más. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy Amén. bien, querido hermano. Muchas gracias.